Amén. Buen día, iglesia. Bueno, retornamos al estudio del libro de Apocalipsis, luego de un lapso de una semana por razones ya climáticas, razones ajenas a nuestra situación. Como ya les había mencionado, ya estamos terminando el libro de Apocalipsis. Hoy tendría que ser la penúltima clase, la penúltima unidad para que podamos terminar, si Dios quiere, la siguiente semana ya cerramos con el libro de Apocalipsis. Hoy ya entramos a una sección que se denomina el epílogo del libro de Apocalipsis. Como cuando uno hace una carta y después pone postdata, ¿no? Podríamos decir aquí es un postdata divino, o sea, ya se ha terminado, podríamos decir así, o ya los propósitos de Dios ya están completamente cumplidos hasta este punto que hemos estudiado. La rebelión de los ángeles y de los hombres ya se ha acabado. Los rebeldes están en el lago de fuego. Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está en su trono y su reino eterno ya ha empezado. El pecado ha desaparecido hasta donde ya hemos estudiado. No hay más. La justicia prevalece en todo el universo. Todos los redimidos, ¿dónde están ahorita? Hasta este punto que hemos estudiado, en la gloria, ¿sí? En esa gloria, sí, con el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, vemos ya que hay vida en todas partes, ya no hay muerte, todas las promesas de Dios se han cumplido. Y ya vimos en lo último, la anterior clase, vimos la ciudad bendita de Dios, ¿no es cierto? La Nueva Jerusalén. Ahora, si hasta este momento tú no has podido reaccionar frente a todo lo que has aprendido, o mejor dicho, ay de ti, si no ha habido una reacción en ti frente a todo lo que has escuchado, frente a todo lo que hemos estudiado. Porque después de haber estudiado hasta el punto que hemos estudiado, aunque nos falten 2 clases, 2 unidades, que vamos a terminar si Dios quiere, después de leer Apocalipsis, escuchar Apocalipsis, los cristianos, ¿cómo deberían haber reaccionado? Deberíamos haber reaccionado, sí, amando más a Cristo. Anhelar verlo vindicado en su gloria. Vivir en la luz de la realidad de que un día le verán al Señor, porque esa es la promesa. Alejarse del maligno sistema del mundo, buscar las realidades celestiales y ser como Cristo, esperar sus cuerpos resucitados, esperar sus recompensas eternas, pero más allá de aquello, hermanos, atiendan bien esto. A veces hay una pasividad tal, ¿sí?, que asusta, especialmente a los que enseñamos el libro, ¿sí?, y debería asustarnos, porque comprender el terrible juicio que aguarda a los que no son cristianos y llamar a esos pecadores al arrepentimiento y a la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo, debería movernos, ¿sí?, debería tocar, podríamos decir, toda fibra de nuestro ser, porque tú sabes todas las cosas que van a suceder de aquí en adelante. Lamentablemente muchos, aquellos que estudian o buscan estudios sobre en relación a Apocalipsis, lo hacen más como para ver qué depara el futuro. Y es verdad, en lo que hemos estudiado, nos muestra, ¿no es cierto?, qué cosas van a pasar en esta tierra. Pero pareciera que no entra realmente a la mente y al corazón, especialmente de los cristianos, porque debería sacudir, dice. O sea, debería realmente sacudir a la persona al punto de que debería quebrarse y caer de rodillas, ¿sí? Porque lo que espera aquellos que no se arrepienten, ¿sí?, es cosa terrible a lo que hemos estudiado, ¿no es cierto? Y más si vemos nuestro entorno, especialmente familiar. Pero lamentablemente más pareciera que es un conocimiento más, de un libro más, de lo que escuchamos. Por eso digo, ay de aquel si realmente
sigue con sus cosas o con el corazón todavía ahí en un estado de pasividad. Ay, si realmente no ha movido las fibras de tu ser haber estudiado el libro de Apocalipsis. Esta semana escuché en TikTok, como llaman ustedes, ¿no?, a un pedagogo decir que la educación en Bolivia ha bajado 30 años. 30 años ha retrocedido la educación en Bolivia. ¿En base a qué? En base a los exámenes que se han tomado, ¿sí? Y según este pedagogo, este educador, dice, son 30 años que ha retrocedido la educación en Bolivia. Tomando los indicadores, obviamente, que se hace. Yo me preguntaba en eso, ¿y cuánto ha bajado en el ámbito espiritual? ¿Cuánto? Aunque hay una paradoja en mí, o sea, hay una paradoja. Yo quisiera que baje, ¿sí?, hasta el punto que realmente nosotros podamos aprender o enseñar toda aquella doctrina de los apóstoles. Y no como ahora, ¿sí? Pareciera que, por eso digo, hay una paradoja, ¿no? Yo quisiera que retroceda a la doctrina de los apóstoles, que le dio nuestro Señor Jesucristo a cada uno. Pero sin embargo ahora las iglesias, casi en su totalidad, habrán algunas que no, obviamente, lamentablemente las enseñanzas y las predicaciones que se dan día, domingo tras domingo, ¿sí?, son más superficiales, más de emotivas, más psicología, más de superación, más humanista, más temáticos. Y lo peor es que ni siquiera llevan una predicación temática conforme a los parámetros que se debe tomar, sacando un verso, sí, fuera de contexto, ¿no es cierto?, inventando un pretexto para sacar un beneficio o un propósito. Se ha perdido el estudio sistemático de lo que es la palabra del Señor. Se enseña fuera de lo que es el contexto original. Pero ahora que estamos ya terminando este libro de Apocalipsis, realmente a veces uno siente ese sentimiento de que no ve una reacción inmediata del creyente a lo que escucha, a lo que se ha escuchado, las cosas que van a suceder, y uno dirá, quizá como cuando en los tiempos de Pedro, pero ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será? Hermano, uno se marca, ¿sí? Tú estás marcado, ese cuándo será no es de aquí a 100.000, 10.000 años, es el día que tú mueras. ¿Estás preparado para morir por eso? ¿Estás preparado para cuando mueras, sí? En ese momento terminó el tiempo de gracia, ¿sí? Pero si te das cuenta, ¿cuántas clases son? 48, si no me equivoco hoy es 49 las unidades que hemos llevado, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis. Si me corrige Alvarito, que maneja todo lo que es el tema de las grabaciones y todo aquello. Pareciera que no mueve, no hay una reacción del creyente inmediata, inminente, ante la inminencia de ¿qué? De la venida del Señor Jesucristo. No hay. ¿Sí? Pareciera, por eso hablaba de la educación, pareciera que se ha retrocedido. Y el creyente cree que con venir el domingo, escuchar una prédica que levante su ánimo, levante su alma, levante aquello que viene a buscar, pareciera que ya, con eso ya está todo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque el versículo 6 al versículo 12 que vamos a estudiar muestra cuál debería ser la reacción inmediata del creyente ante qué, ante la eminente venida de Cristo. Nosotros creemos, ¿no es cierto?, por ejemplo en el rapto, no creemos. Dice que el Señor puede venir inmediatamente, puede venir ahora, ¿sí? Puede venir en este momento. Pero si no fuera así, como vuelvo a repetirte, si no fuera así, ¿sí? Hermano, los años pasan. De hecho, hoy estábamos celebrando el cumpleaños de mi esposa, ¿sí? Dios ha establecido cuánto es el tiempo para cada hombre aquí en la tierra.
Nadie es aquí inmortal, a no ser que el Señor venga hoy, ¿no? Ya establecido. Cada año que pasa, cada año que tú le soplas una vela o una torta a tu papá, o a tu hermano, a tu tío, a tus hijos, a tu esposo, cada año que pasa, ¿sí? Se está acercando más ¿a qué? A su final. Y su final va a ser triste si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y no va a ser triste en un momento, un rato, por toda la eternidad. Porque hasta donde hemos estudiado aquí, ¿quiénes? Los rebeldes, los pecadores, ¿sí? Tanto los ángeles caídos como todos aquellos rebeldes, seres humanos, ¿sí? ¿Dónde están en este momento? En el lago de fuego, ¿sí o no? Ya está, hasta este momento, ya están allá. Y no es un lugar donde no van a saber qué hacer. Es un lugar, dice, ¿de qué? De tormento, crujir de dientes, donde el gusano no muere, tormento eterno. Por toda la eternidad, ¿te imaginas tú? Frente a aquello, ¿te haces reaccionar? A ver, honesta y sinceramente. Pareciera, ¿no?, que estamos en un estado de latencia, en un estado de que, bueno, ni modo, de adormecimiento espiritual. Estamos, digo, en el sentido de que quiero hablar a nivel general, ¿sí? Y más nosotros que estamos estudiando este libro. Más nosotros que estamos conociendo las cosas que van a suceder. Más nosotros que estamos conociendo cuál va a ser el fin de aquellos realmente que no se arrepienten, que son rebeldes ante el Evangelio de Cristo. Entonces el libro de Apocalipsis, versículo 6 al versículo 12, habla de la reacción inmediata del creyente ante la inminente venida de Cristo. Versículos del 6 al 21 forman el epílogo del libro de Apocalipsis. Pero hoy solo vamos a estudiar del versículo 6 al versículo 12 como una primera parte. Luego de llevar al lector, o sea, a través de ese asombroso recorrido por la historia futura hasta el final del estado eterno, todo lo que queda a Juan por registrar está en esta postdata divina, podemos llamarlo así, para que usted entienda. ¿Qué es una postdata en una carta? Usualmente, ¿qué es una postdata? Es aquello que se añade a una carta ya concluida y firmada, ¿sí? Esa es una postdata en el ámbito que nosotros conocemos. Aquello que se añade a una carta ya concluida y firmada. Y dicho en otras palabras, lo que hace rato había dicho, en este punto ya se habrá cumplido todo el propósito glorioso y de gracia que Dios decretó antes de la fundación del mundo. Los juicios devastadores de la tribulación ya se han realizado. ¿No ve? Y la memoria de ellos, o sea, estoy hablando de los juicios, ¿sí?, quedará solo en el tormento de los condenados. El Señor Jesucristo, hasta este punto que hemos estudiado, habrá regresado ya resplandeciente, en gloria, ejecutando a sus enemigos y reinando en la tierra por 1000 años, cuando se habló del reino milenial. El Señor Jesucristo habrá destruido a los rebeldes, ¿no es cierto? Todos los rebeldes, los ángeles y humanos, habrán sido sentenciados a su castigo final y eterno en el lago de fuego. El universo actual habrá sido, ¿qué cosa? Descreado, ¿sí? No restaurado, descreado. La restauración viene solo para el reino milenial. Pero el Señor creó nuevos cielos y nueva tierra. ¿No es cierto? Entonces el universo actual ha sido descreado y creados los eternos nuevos cielos y tierra y nueva tierra en la cual el Rey de Reyes estará reinando ¿con quién? Con su Padre. Los santos ángeles y los redimidos de todas las épocas, ¿qué van a hacer? Morarán en la eterna bendición con Él en la nueva creación. Particularmente en la ciudad capital del cielo,
la cual nosotros la llamamos la Nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces, hay una santidad absoluta y constante que caracteriza todo el que more en el universal y eterno reino de Dios. Ellos, o sea, todos nosotros, los redimidos, ¿qué vamos a hacer? Alabaremos, ¿no es cierto? Adorarán, servirán por toda la eternidad en un ambiente de perfecta paz, gozo y contentamiento. Poquito para introducir a lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, el capítulo 22, versículo 23 de Apocalipsis, ahí nos dice que ya no habrá más maldición. Ahí en la primera parte, y no habrá más maldición, dice. Vemos, ¿no es cierto? Bueno, voy a utilizar esta palabra que no me gusta mucho, una restauración perfecta. ¿Sí? Vemos ahí. Y ahí mismo dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Ahí que vemos, una administración perfecta. Y sus siervos, dice, le servirán. Una subordinación perfecta. Versículo 4 dice, y verán su rostro, dice. ¿Qué podemos ver ahí? Una transformación perfecta. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Una iluminación perfecta. Si te das cuenta, todo es perfecto. ¿Sí? Todo es perfecto. Todo lo que Dios ha preparado entonces para los que están ahí es perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, enseñando el libro de Apocalipsis, versículo 6 al versículo 21, pero hoy es la primera parte, reitero, enseñando el libro de Apocalipsis, junto con el epílogo está el prólogo, presentado en Apocalipsis 1 al 3. Ahora, explico esto para que los que estudian el libro de Apocalipsis. En el prólogo, o sea, el prólogo presenta el tema de el prólogo presenta el tema de Apocalipsis, ¿cuál? La segunda venida de Cristo. ¿Ok? Y el epílogo da una apropiada conclusión al Apocalipsis al señalar lo que ha de ser la reacción de los creyentes ante la segunda venida. ¿Te has dado cuenta? ¿Reitero o no? El prólogo presenta el tema de Apocalipsis, la segunda venida de Cristo. Ahora, el epílogo, lo que vamos a estudiar, da una apropiada conclusión al Apocalipsis al señalar lo que ha de ser la reacción de los creyentes ante la segunda venida. Vale decir, ¿qué hacer hasta que Cristo venga? Debería haber una reacción en el creyente, ¿sí? Y nos va a decir cuál debe ser esa reacción. Ahora, si uno hace un estudio entre el prólogo y el epílogo, ¿sí? Hay una similitud, ¿sí? Que si uno se va al capítulo 1, rapidito, por ejemplo, en el 1.1, vámonos a Apocalipsis capítulo 1, no lo voy a obviar, pensaba obviarle esta parte. En el capítulo 1, versículo 1, ahí se nos recuerda que la profecía es ¿de quién? De Dios. La revelación de Jesucristo, dice, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si tú ves en el 22.6, ¿sí? Y me dijo, dice, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Te has dado cuenta de la similitud? Aquí vemos que nos recuerda que la profecía es ¿de quién? Es de Dios. Y si tú has puesto atención al versículo que hemos leído, dice, el mensaje que vemos en el prólogo, ¿sí? El mensaje es traído ¿por quién? Por un ángel.
¿no es cierto? Y ahí en el 2.6 también que hemos leído, nos manifiesta lo mismo, que el mensaje que ha sido dado en el epílogo es traído por un ángel. También hemos leído que se menciona a Juan como el agente humano para escribir. Y si tú ves el 22.8, de la misma manera dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces menciona a Juan como el agente humano para escribir, ¿sí? También hay una bendición para los que prestan atención a la profecía. En el versículo 3 del capítulo 1 hay una bendición. Bienaventurado el que lee. ¿Sí? O sea, feliz, dichoso, más que contento, bienaventurado el que lee, ¿sí? Y los que oyen las palabras de esta profecía. Igual en el 22.6 dice, y el Señor, dice, el Dios de los espíritus, en el versículo 6 del capítulo 22, dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y he aquí, vengo pronto, que dice luego que sigue, bienaventurado, también dice, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ¿sí? Y se nos dan también, si tú ves una comparación entre el prólogo y el epílogo, se nos dan también títulos para Jesucristo que podemos, por ejemplo, recordar. En el versículo 5 del capítulo 1, aquí hay un título, ¿sí? Y de Jesucristo dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿no es cierto? Más abajo el Rey de Reyes dice, y ahí en el 22.13, ¿qué dice? De la misma manera. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces hay una similitud, ¿no? Es como cerrar un círculo. ¿Ok? Es como cerrar un círculo. Entonces estamos en esta sección que viene a ser, reitero, el epílogo del libro de Apocalipsis, ¿sí? Y este epílogo, ¿qué hace? Traza, emboza, apunta, sugiere, podríamos decir así, las respuestas que cada creyente debe tener sobre la inminente venida del Señor Jesucristo. El texto está impregnado de urgencia que debe producir una inmediata reacción. Por eso aquí hay una frase que tienes que tomar en cuenta, que dice, he aquí vengo pronto, en el versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 20. He aquí vengo pronto. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué transmite esa frase? Esta frase transmite ese sentido de urgencia. Y ahora, la frase aparece también otras veces en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, aquí en el capítulo 22, en el versículo 7, 12 y 20, esta frase, he aquí vengo pronto, ¿sí? Transmite el sentido de urgencia. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, es una promesa de bendición, que es lo que en sus tres usos, en el capítulo 22, en el capítulo 2, versículo 5 de Apocalipsis y capítulo 2, versículo 16, por otra parte, la frase advierte de la venida de Jesucristo en juicio. O sea, esta frase, para que entiendas, he aquí vengo pronto, ¿sí? Puede advertirte, ¿sí? O puede darte una promesa de bendición, como también puede manifestar ¿qué cosa? O advertirte sobre un juicio, ¿sí? Puede advertirte. Por ejemplo, en Apocalipsis 3 y 16, 15, ahí también esta frase, he aquí vengo pronto, compara la venida con la llegada inesperada de un ladrón. No es que Cristo ya venía a robar, no.
Él va a venir, obviamente Jesucristo no vendrá a robar, sino a recuperar lo que legítimamente le pertenece o es suyo. Es aquello por el cual nuestro Señor Jesucristo va a venir. Entonces, como Jesucristo pudiera arrebatar a la iglesia en cualquier momento, ¿sí? Y desencadenando todos los sucesos que hemos ido estudiando, los terribles sucesos que tienen que suceder, ¿no? Los creyentes, y no solo los creyentes, pienso yo, hasta los incrédulos tienen que estar listos. Al igual que estaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba en un tiempo, o sea, entendemos que ellos creían en la inminencia de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en cualquier momento. Y hay varios pasajes en las Escrituras que nos dice. Tito, por ejemplo, 1, 2, 13, dice el versículo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos nosotros que estar aguardando. Santiago 5, 7 anima a los lectores a tener paciencia hasta la venida del Señor. Primera de Juan, pues está cerca, por eso lo busco, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, ¿qué dice? Y ahora, hijitos, dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y ahí mismo en el 3.2 de Primera de Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces aquí la triple repetición de la frase en el capítulo 22, versículos 7, en el 12 y en el 20, ¿sí? Destaca qué cosa, la realidad de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese adverbio que es pronto, taché en el griego, no se refiere a la velocidad a la que Cristo viajará del cielo a la tierra cuando venga, más bien tiene la connotación de esta frase, en breve. ¿No? El caso es que el juez está delante de la puerta, como dice Santiago, capítulo 5, versículo 9, listo para volver en cualquier momento. Ahora sí, vámonos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Y en este primer versículo, aquí vamos a ver cómo es que Juan confirma el testimonio, ¿sí?, enfático que está haciendo el ángel en cuanto a la veracidad de lo que está escrito aquí en Apocalipsis. Leo el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son, ¿qué cosa? Fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las palabras, estas palabras del ángel, ¿sí?, da testimonio de que son fieles y qué cosa, y verdaderas. O sea, cuando comienza el epílogo acá, Juan, ¿qué hace? Observa que el ángel que le había mostrado la Nueva Jerusalén, lo que hemos estudiado en la anterior clase, observa, ¿sí?, que el ángel que le había mostrado la Nueva Jerusalén, le dice, o le dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, las palabras del ángel dan comprobación celestial a la validez de todo lo que Juan había oído y visto a lo largo de Apocalipsis. El ángel entonces repite esta afirmación dada antes a Juan por Dios mismo que le dio en Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, porque ahí también le dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y la palabra fieles y verdaderas, estas palabras de Apocalipsis son fieles y verdaderas como aquel que las reveló a Juan. En otras palabras,
todo lo que hemos nosotros estudiado hasta el punto de, hasta el día de hoy, y lo que vamos a estudiar la siguiente, terminando el libro de Apocalipsis, son fieles y verdaderas. En otras palabras, para que no es algo místico lo que hemos estudiado, no es un sueño que tuvo Juan, no es una imaginación, no es una alegoría donde los lectores pueden extraer mensajes ocultos de su propio pensamiento, trama, interpretación, que generalmente lo hacen, porque no respetan en realidad toda la hermenéutica que se debe hacer ¿para qué? Para describir, enseñar este libro. Son fieles y verdaderas porque es una descripción precisa de los acontecimientos y personas que todavía venideros, o sea, son precisas todas las cosas que están escritas, y además quien las escribe o quien da toda esa profecía es Dios, ¿no? Y tiene títulos, es el fiel y verdadero. Nadie puede añadir a este libro. Fíjate, por ejemplo, el versículo 18 y el versículo 19. Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, dice, añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Fíjate esas advertencias contra el intento de forzar el libro de Apocalipsis. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir esto? No puedes ni añadir ni quitar. Todo lo que está escrito aquí son fieles y verdaderas. Amén. ¿Y por qué no creen? ¿Por qué no hay tal reacción del creyente ante el estudio del libro de Apocalipsis? ¿Por qué no lo hay? ¿Será porque realmente no cree? Dices el cristiano. ¿Pero realmente crees en lo que el Señor Jesucristo dice que va a suceder? Entonces Juan confirma, ¿sí?, el testimonio, en el versículo 6, Juan confirma el testimonio enfático del ángel sobre la veracidad de lo que él había visto y escuchado, escribiendo que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, dice, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, el Dios que movió el espíritu de sus voceros, los profetas, para inspirar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben suceder pronto. Las profecías que se registraron, esos anteriores profetas bíblicos, ¿se cumplieron o no se cumplieron? Se cumplieron, pues literalmente. ¿Y estas de Apocalipsis, crees tú que no se van a cumplir? Se van a cumplir. ¿Cuántas profecías cumplidas hay en el Nuevo Testamento que están registradas en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas? Podríamos enumerar muchas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Levítico 6, 26, del 33 al 39, ahí se predijo que Israel iría a cautividad. ¿Y qué pasó? Sucedió. La destrucción de Babilonia, la destrucción de Tiro, y esas ciudades fueron destruidas, y con el tiempo, ¿qué pasó? Se cumplieron. ¿Se predijo que el Mesías iba a nacer en Belén? Sí, se cumplieron. ¿O no? ¿Que sería muerto en manos de pecadores? ¿Estaba profetizado? Sí. ¿Se cumplió? Sí. Isaías 53, del 7 al 10. Etcétera, etcétera. Entonces, por tanto,
Cuando Dios preside los acontecimientos futuros, como el arrebatamiento de la iglesia, el surgimiento del anticristo, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, la batalla de Armagedón, la venida de Jesucristo, el reino terrenal de 1000 años, esos acontecimientos ocurrirán de igual manera. Dios hará exactamente lo que dice que hará, como él mismo declara en donde, en Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 11. Y te lo leo, solo este, aunque hay varios pasajes. Acordaos, dice, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, y yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. O sea, todo lo va a hacer el Señor. Entonces, el versículo 6 nos asegura realmente la fidelidad de las palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿usted cree? Hermano, vuelvo a repetir, ¿crees? Amén. Por más que escuche a un otro doctor, a un entendido, ¿sí? que quiere manejar de alguna manera un versículo, sí, que no esté de acorde a lo que realmente está establecido en la palabra, ¿sí? Reitero 1000 veces, yo creo en lo que el Señor Jesucristo dice. Y si esos hechos que hemos estudiado a lo lapso de este tiempo nos dice que van a suceder, por fe, yo lo creo. Porque el que dice es el fiel y verdadero. Versículos del 7 al 12 entonces muestra, primero entiendes, ¿no? Que todo lo que está escrito es verdadero. Ahora, del versículo 7 al versículo 12 nos muestra la realidad de la inminente venida de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que exige 4 respuestas de parte de todo creyente. 4 respuestas, exige 4 respuestas de parte de todo creyente. El versículo 7 nos dice, debe exigirnos a nosotros, ¿vale? Y preguntarse cada uno de ustedes qué hacer hasta que Cristo venga. Y lo primero que establece en el versículo 7 nos dice, debemos nosotros tener una obediencia inmediata. En otras palabras, debemos andar sumisamente, ¿sí? Conforme a la palabra del Señor. Fíjate el versículo 7. He aquí, dice, vengo pronto. Ya hemos detallado eso hace un momento, ¿no? La urgencia que denota esta frase. Bienaventurado, dice, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, en el original, este versículo comienza con la conjunción kai. ¿Se acuerdas? Kai y don, ¿no? O sea, esa palabra kai es i. ¿Sí? Indicando un cambio en el que habla. Está indicando un cambio en el que habla. Aquí dice, aquí podríamos leer de la siguiente manera. Y he aquí, o sea, esa palabra ahí está cambiando. ¿No es cierto? Ya quien habla no es el ángel que habló en el versículo 6, sino aquí el que está hablando, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Muy bien, me están entendiendo. El que viene pronto. Por eso dice, he aquí vengo pronto. Ya no está hablando el ángel, sino está hablando aquí, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y él pronuncia, nuestro Señor Jesucristo, la sexta bienaventuranza en Apocalipsis. Ya hemos dado los versículos donde están las demás bienaventuranzas. Y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Otras 3 veces a las palabras de este libro se les llama profecía, que está en el versículo 10, 18 y 19. Aunque profecía podría definirse o referirse a cualquier mensaje acerca del pasado, presente o el futuro, Apocalipsis es un libro que contiene mayormente, ¿qué cosa? Palabras del futuro, ¿no es cierto? Promesas. Ahora, cuando decimos que debe nosotros manifestarse una respuesta inmediata, ¿sí? Por la brevedad en la cual se está hablando en el libro de Apocalipsis, la palabra guarda, ¿sí? Traducida, traduce una forma participial del verbo tereo, que significa conservar, asegurar o proteger. A los creyentes, ¿qué está llamando acá? Se les llama a guardar o proteger el libro de Apocalipsis. O sea, se debe defender contra los detractores que niegan su importancia, contra los críticos que niegan su veracidad y autoridad, así como contra los intérpretes confundidos que oscurecen su significado. En mis palabras, hermanos, aquí se nos insta, ¿sí?, a que debemos nosotros defender este libro, a defender cómo realmente se debe interpretar este libro. Bueno, es una de las cosas que significa guardar, porque guardar también puede significar, en la palabra griega, adherirse, a seguir, a ser sumiso, a andar bajo la autoridad de, en este caso, a ser sumiso, ¿sí? Debemos andar sumisamente en obediencia a la palabra del Señor. No está hablando de guardar, bueno, yo voy a guardar este libro en mi ropero. Está hablando de realmente de ser celosos contra lo que se está enseñando en Apocalipsis. Por eso es necesario que tú aprendas, por eso es necesario que tú conozcas, para que no escuches a un que está interpretando conforme a sus pensamientos o a su sentir. Que hay muchos que niegan la veracidad, los acontecimientos que van a suceder. Niegan, ¿no es cierto? Niegan. Pero aquí nos dice que nosotros debemos tener una obediencia inmediata al guardar y al defender, ¿sí?, las palabras de esta profecía. Pero a los creyentes se les llama no solo a guardar las escrituras, sino también a ¿qué? A obedecerlas. De hecho, toda la Biblia debe guardarse, ¿no es cierto o no? ¿Cuántas veces has escuchado a Pablo decirle a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia? Retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito. Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no es cierto o no? Pero más allá de conocer la palabra, de guardar la palabra, lo que está escrito, o sea, la obediencia viene a ser esa manifestación que realmente muestra que estás guardando la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 15, ¿qué decía? Si me amáis, guardad, ¿qué cosa dice? Guardad mis mandamientos. En esto conocemos, ¿no es cierto?, que amamos a los hijos de Dios, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La obediencia es fundamental. Entonces, frente a todo lo que has estudiado, hermano, entiende bien, míreme por favor, frente a todo lo que has estudiado casi este año y medio, ¿sí?, lo que debería provocar en ti es esa reacción, decir, caramba, las cosas que van a suceder debería llamar en nosotros a guardar, o sea, no solo a guardar en el sentido de enseñar lo que dice realmente la palabra del Señor, sino de obedecer lo que realmente estoy
aprendiendo. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, ¿te acuerdas? ¿Cuántos mandatos hay, por ejemplo, en relación a las iglesias? Y a cada iglesia, ¿qué le dice? Arrepiéntete, si no, vendré, ¿no es cierto? Arrepiéntete. Desde esa fecha hasta esta fecha, ¿realmente ha habido esa reacción? ¿Ha habido ese cambio? Estas palabras que están escritas aquí, estos mandamientos, debería producir en nosotros esa reacción. Y repito lo que dije en la introducción. Después de leer Apocalipsis, hermanos, los cristianos deberían amar más a Cristo, anhelar verlo vindicado en su gloria, vivir en la luz de la realidad de que un día le verán, alejarse del maligno sistema del mundo, buscar las realidades celestiales y el ser como Cristo, esperar sus cuerpos resucitados y esperar sus recompensas eternas, comprender el terrible juicio que aguarda a los que no son cristianos y llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Eso debería producir. No estoy diciendo que vivas una vida de perfección, porque no hay uno que sea perfecto. En algún momento uno pone un traspiés. Y me sucede a mí, te va a suceder a ti. ¿Me entiendes o no? Pero no es pues ya, un día te puedes caer, resbalar, ensuciar, hacer lo que tú quieras. Pero debes seguir. Hermanos, Dios no manda a los creyentes a leer el Apocalipsis simplemente para satisfacer su curiosidad acerca del futuro. Dios inspiró Apocalipsis con un propósito. ¿Cuál? Revelar la gloria de su Hijo y llamar a los creyentes a vivir de manera santa y obediente a la luz de su pronto regreso. Ese es el propósito. No es proporcionar entretenimiento, ¿sí? Satisfacer la curiosidad, sino motivar para una vida santa. Ahí en segunda de Pedro es más claro, frente a esta inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, a veces somos como los que están en este tiempo cuando Pedro está enseñando y predicando. ¿Cuándo serán esas cosas que va a suceder, pastor? ¿Cuándo? ¿Y si sucederán? ¿O no dicen eso? ¿Cuándo será? Y Pedro les dice, ¿sí? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que hemos estudiado, procurad, dice, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Hermano, a ver, si hoy partiera a la eternidad, o si hoy viniera el Señor Jesucristo, ¿te encontraría obedeciendo su palabra, guardando su palabra? Después de haber escuchado todo aquello que has estudiado. Quizás tú dices en tu interior, no. Por eso digo, ay, pobre de aquel que realmente no reacciona. Pobre. Una segunda respuesta que se debe mostrar de parte de todo creyente ante la inminencia de que nuestro Señor Jesucristo puede venir y ante las verdades
fidedignas, fieles y verdaderas de esta profecía. Versículo 8 y versículo 9. Debe haber en nosotros una adoración inmediata. Pero una adoración, en otras palabras, una adoración triunfal. ¿Por qué? Porque recordamos y entendemos que el que triunfa, ¿sí? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él ha prometido se va a dar. O Satanás y sus secuaces van a ganar, van a cambiar lo que el Señor en su palabra ha escrito. No, no van a cambiar. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9, y leo y después explico. Dice así: Yo, Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que se mostraba, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y aquí en el versículo 8, versículo 9, en el versículo 8, aunque no se traduce en la Reina Valera la forma de Caín, esa misma palabra, y, ¿no es cierto? Este versículo 8 también comienza con esa conjunción Kai, ¿sí? No está escrito, porque eso me muestra un cambio en el que habla. ¿Estamos bien? Entonces, me muestra un cambio en el que habla, y ahora ya no es Cristo, sino ¿quién? Juan. Si te das cuenta, el versículo 8, ¿sí? Aquí el que habla ahora es Juan, quien se nombra por primera vez en Apocalipsis 1:9, y dice así. Y sería entonces, ¿no es cierto? Y yo, Juan, entonces está cambiando de quién habla. Creo que ha sido muy claro. Entonces, el inspirado apóstol añade su testimonio a la veracidad de Apocalipsis al del ángel, declarando: yo, Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas. No solo el ángel está diciendo todas las cosas que se han sido escritas son verdaderas y fieles, sino también Juan, ¿no es cierto? Juan dice: yo soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces, cuando Juan ve las cosas que oyó y vio, Juan está pues anonadado por lo que oyó y vio, y Juan, ¿qué hace? Comete una situación, ¿no? De la cual él, incluso conociendo una infracción, ¿no? Obviamente, imagínate cómo está Juan, anonadado por todas las cosas que se lo mostró. Juan se postró, dice, para adorar a los pies del ángel que le mostraba estas cosas. Ahora, yo creo ahí que Juan tuvo ahí un descuido, ¿no? Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué se postró Juan si sabe que Juan sabe que no se debe adorar a ninguna cosa creada, y en este caso a un ángel? Y aunque muchos pueden decir, ahí está, ves, aquí se puede uno arrodillar ante un ángel, ¿sí? Pero aquí en el mismo versículo nos va a mostrar y nos va a certificar de que el mismo ángel, corrige esa situación y dice: no puedes, parafraseando, ¿no es cierto? Porque yo también soy consiervo tuyo. Solamente se debe adorar o se debe postrarse ¿ante quién? Ante Dios, ante nadie más, a ninguna cosa creada, por más celestial que pueda ser. Solo Dios es digno de adoración. Entonces, el apóstol sabía que a los ángeles no se les debe rendir adoración. Y es más, en realidad anteriormente ya se le había reprendido por tratar de hacerlo. Si tú te vas a Apocalipsis 19:10, y ahí ya se le corrigió, se les reprendió. ¿No es cierto? En 19:10 ya se les reprendió. Entonces, quizá una reacción inmediata, un desplome de admiración y adoración, pues
se hizo, pero yo creo más allá de aquello, ¿por qué lo hizo? Creo que es para enseñarnos y para certificarnos y para decirnos explícitamente de que no se puede adorar a los ángeles. ¿Sí? No se puede adorar a los ángeles. Es más, en el libro de Colosenses es más claro. Entonces, como solamente se debe adorar a Dios, como dice Éxodo 34:14, Mateo 4:10, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas. Rápidamente el ángel le recordó al apóstol que él también era un ser creado, al declarar, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Entonces aquí el ángel era un ser creado, ¿no? Era un ser creado consiervo de Juan, y no solo de él, sino también de los hermanos de Juan, los profetas, y de todos los creyentes definidos como los que guardan las palabras de este libro. Entonces, yo creo que queda claro, ¿no es cierto?, que a lo largo de las Escrituras se ven a los ángeles, no simplemente, se le ven a los ángeles sirviendo al pueblo de Dios, protegiendo al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, ministrando al pueblo de Dios. O sea, el ministerio de los ángeles a favor de los creyentes, por ejemplo, el autor de Hebreos pregunta retóricamente, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Son ministradores, dice. Ahora, ¿creemos que hay ángeles? Sí, ¿no? Creemos que hay ángeles. Es más, la palabra nos dice que hay ángeles. Ahora, se manifiestan, yo creo, en determinadas situaciones que quizá ni nosotros nos damos cuenta. ¿Cuántas veces decimos, wow, solamente me he salvado por un pelo, decimos, ¿no? Sabemos realmente en el ámbito espiritual, ¿sí? Ahora, de que pueden realmente manifestarse así como se manifestó en tiempos de Abraham, ¿no? María, se podrá. Bueno, eso está en la prerrogativa de Dios, ¿no es cierto? En algún momento de la historia de lo que es en las Escrituras se han manifestado con mucha continuidad cuando se debía manifestar. Quizá en este tiempo no se ve las cosas que se ve anteriormente, pero de la existencia de aquellos nadie puede negar, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, una comprensión adecuada de Apocalipsis debe producir como respuesta, ¿qué cosa? Adoración. Así que la adoración es un tema principal en el libro de Apocalipsis. Y es enfático. A solo Dios es la única persona, solo es a Dios, a la única persona digna de adorar. Solo es Dios a quien se debe adorar. O sea, todas las personas solo deben adorar a Dios. La Biblia prohíbe la adoración de cualquier otra cosa creada. Incluso los ángeles, los santos, la Virgen María o cualquier otro ser creado. Colosenses 2:18 que dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no has visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, ya somos claros en ese sentido. Una tercera reacción que deben tener los creyentes frente a todo lo que usted ha aprendido. Versículos del 10 al 11. Debemos testificar urgentemente. O sea, debe haber una proclamación inmediata. Versículo 10 y 11 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Continuando con su mensaje para Juan, el ángel le ordena, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa aquello? No ha de ocultarse el mensaje de Apocalipsis. Es un mensaje que debe expandirse y proclamarse, ¿para qué? Para producir obediencia y adoración. De modo que, a diferencia, por ejemplo, que lo que le dijo a Daniel en 8:26 y capítulo 12, versículos del 4 al 13, ¿no? Ahí, por ejemplo, a Daniel, ¿qué le dice? Guarda la visión, cierra las palabras, no sella este libro. Aquí nos dice que no debe ocultarse el mensaje de Apocalipsis, porque más bien es un mensaje que se debe, ¿qué cosa? Expandirse y proclamarse, ¿para qué? Para producir obediencia y adoración. O sea, hay un llamado a la inmediata proclamación de este libro, porque la venida de Cristo ha sido inminente para que cada generación, desde Juan hasta nuestros días, hay un llamado de proclamar la palabra del Señor. No selles las palabras. No selles las palabras de esta profecía. Ahora, no selles las palabras de esta profecía puede también indicar, ¿sí?, que no hay, o sea, que no hay significados ocultos y secretos aparte del sentido normal del texto. Si la verdad no está clara en estas palabras, entonces esta orden no tiene sentido, ¿no es cierto? Ahora, si la comprensión normal y simple de las palabras de Apocalipsis no tiene el significado que Dios quiere que entendieran sus lectores, entonces esas palabras están selladas. Debes entonces testificar urgentemente. Pues dice, he aquí yo vengo pronto. Esa frase indica qué cosa, una urgencia, una reacción urgente que debe tener el cristiano. Y en este caso, al oír todo lo que sucede en Apocalipsis, dices, wow, tengo que advertir, tengo que ser esa atalaya, ya no más. Hermanos, no predicar Apocalipsis no solo es insensato, sino que es pecado. No predicar el libro de Apocalipsis es dejar de exaltar al Señor Jesucristo con la gloria que merece. Es absoluta desobediencia al mandato de no sellar las palabras de Apocalipsis. Ahora, obviamente, ¿no? Hay que entender y hay que discernir realmente quién realmente está preparado para predicar o para enseñar este libro de Apocalipsis. Seguimos. La próxima declaración del ángel parece extrañamente fuera de lugar en este contexto. Versículo 12. La próxima declaración del ángel parece extrañamente fuera de lugar en este contexto, porque dice así, el que es injusto, versículo 12, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ahora, ¿qué significa esto? Porque realmente pareciera una declaración fuera de lugar conforme al contexto. Pero la verdad aquí que comunica es que la respuesta de las personas a la proclamación de la verdad determinará su destino eterno. ¿Has entendido eso? Si tú escuchas las palabras de esta profecía, o sea, escuchas el libro de Apocalipsis, escuchas, aprendes, has escuchado estas 48 clases, ¿sí?
o alguien ha escuchado, ¿sí? Un injusto, o sea, aquel que no está declarado justo por el Señor, y no hace caso a las palabras de estas profecías, ¿cómo va a ser marcado en su eternidad? Injusto, ¿o no? Va a ser marcado por toda la eternidad. El mismo, el que es inmundo, si escucha estas palabras, no hace caso, desobedece, no llega al arrepentimiento, ¿sí? Su estado eterno va a seguir siendo inmundo. No va a parar de ser inmundo, no va a parar de ser injusto. Ahora, el que sigue practicando la justicia, ¿sí? Sigue siendo santo, da testimonio de que de una genuina fe salvadora, ¿no es cierto? Ahora, esta palabra todavía, ¿sí? El adverbio eti, pudiera tener el sentido de aún más en el griego. O sea, en ese caso, el sentido es que quienes son injustos e inmundos en esta vida, lo serán aún más en el infierno eterno, donde no habrá influencia positiva para mitigar su maldad. Por el contrario, quienes son justos y santos en esta vida, serán perfectamente santos en el cielo con sus cuerpos glorificados. ¿Has entendido lo que significa este versículo? Los que respondan a las advertencias de Apocalipsis vivirán por siempre en el cielo, ¿no es cierto? Pero los que no quieran prestar atención a esas advertencias y arrepentirse, no solo estarán en el lago de fuego, sino que permanecerán para siempre en su condición pecaminosa. En otras palabras, su carácter quedará fijo para siempre. Entonces, la predicación de Apocalipsis traza la línea, ¿no? Sus verdades derretirán el corazón de los arrepentidos y endurecerán el corazón de los no arrepentidos. Frente a lo que estamos escuchando, entonces, debemos, ¿qué cosa? Proclamar, ¿sí? De modo que los hombres y las mujeres puedan escuchar mientras todavía hay tiempo. Ahora, no te compete a ti cambiar ese corazón de piedra, porque el único que puede convencer de pecado, juicio y de justicia, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra tarea? Proclamar el Evangelio. Ahora, cuando tú proclames las cosas que van a suceder, ¿no? Y tú digas, estas cosas van a suceder, dice la Biblia. ¿Sí? Habrá un tiempo donde el Señor dice, va a tomar a su iglesia, ¿no? Estoy parafraseando. Va a tomar a su iglesia, ¿no? Y a partir de ahí van a empezar juicios devastadores sobre la tierra, ¿no? Los jinetes, habla de las trompetas, de los sellos, las trompetas, las copas, ¿no? Y eso le gusta a la gente escuchar, ¿no? Ya no habrá mar, ¿no? El mar se convierte, las aguas del mar serán en sangre, el sol se oscurecerá, habrá terremotos cual no ha habido nunca en toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Pero hasta ahí llegan muchos a escucharte. Así que arrepiéntete, ¿no? Porque hoy ha llegado el día de la salvación en tu vida. ¿Sí? Hasta ahí nomás escucho. ¿Y qué significa eso? Que el que es injusto todavía va a ser injusto siempre por toda la eternidad. Pero dentro de lo que estamos nosotros aprendiendo, lo que debería causar en nosotros es esa reacción realmente de proclamar el Evangelio. Y termina, ¿sí? Ahora, antes de entrar a la cuarta respuesta que debe tener el creyente que escucha las palabras de esta profecía. Siempre he dicho, si hoy viene el Señor, hoy, o mueres, ¿entiendes? Te encontrará testificando hay un minuto de silencio aquí, ¿no? Te encontrará realmente testificando
te encontrará en el tiempo de decir, ¿saben qué? Las cosas que están por venir son peores. Peor, más que las cosas naturales que vemos, la situación económica y todo, ¿sí? Las cosas eternas que te esperan si realmente no te arrepientes. Y por último, ¿sí? ¿Qué hacer hasta que Cristo vuelva? Versículo 12, terminamos con esto. Y debe encontrarnos con un servicio inmediato, un trabajo fervientemente para las cosas del Señor. Versículo 12 dice, he aquí, dice, yo vengo pronto. Ya hemos explicado esa frase. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea, ¿qué cosa? Su obra. El que habla acá ya no es el ángel, sino el Señor Jesucristo, que repite su declaración del versículo 7, que hemos ya estudiado hace un momento atrás. He aquí, yo vengo pronto. Entonces, como se observa en la introducción de este capítulo, la declaración de Jesucristo significa entonces que su venida es ¿qué cosa? Inminente. Porque quien lo dice es el fiel y verdadero. Cuando venga Jesucristo, dice, traerá ¿qué cosa? Que hay una promesa, ¿no es cierto? ¿Qué va a traer? Su galardón, dice, consigo, dice. ¿Para qué va a traer galardón? Ahí mismo dice en el versículo 12, para recompensar a cada uno según sea su obra. No es para ganar la salvación, porque la salvación no es por obras. Por eso cuando uno trabaja para el Señor, le sirve al Señor, son características de un verdadero creyente. Manifestaciones de que realmente el Señor ha transformado tu vida. Y estas recompensas que el Señor aquí promete, estos galardones, ¿sí? Son eternas. O sea, las eternas recompensas de los creyentes se basarán en su fidelidad en servir a Cristo en esta vida. Se probarán sus obras y sobrevivirán todas aquellas con valor eterno. ¿Te acuerdas en 2 de Corintios 5, del 9 al 10, cuando dice que Él las va a probar todas las cosas que haces para el Señor, puestas al juego? Y ahí dice que debemos sobreedificar, no en heno, ni hojarasca, ni madera, sino oro, plata, piedras preciosas. ¿Por qué? Porque las obras que hacemos para el Señor van a ser probadas al juego. Y si tú has sobreedificado sobre madera, que implica más o menos toda la labor de humanidad que haces, yo voy a dar esto, yo voy a hacer esto, ¿sí? Más por sobresalir o querer ganar algo, el juego las va a consumir y no va a quedar. En cambio, si sobreedificas sobre oro y plata, generalmente plata significa salvación, para entrar un poquito en esa área, que quizás no me gusta mucho, ¿no? Y oro, el carácter de Dios, lo divino, ¿no? O las piedras preciosas que son formadas a través de la presión y del calor, ¿no es cierto? Porque mientras sigue siguiéndole al Señor, vienen presiones, porque el diamante es fruto de ¿qué? De la presión y del intenso calor del tiempo, de ese pedazo de carbón que ha tenido que transformarse en esa piedra preciosa. Dice, todas nuestras obras serán probadas. Pero más allá de aquello ya, si lo haces con amor, dice, ¿sí? Vale. Pero si no lo haces con amor, no sirve de nada, dice. Lo mínimo. Lo que haces para el Señor. Ahora, ¿realmente estás sirviéndole al Señor? Amén. Yo agradezco a ustedes en este tiempo. De verdad. Que sé que de alguna manera, sí, podemos todavía tener este ministerio de enseñar. Quizá personas que ni siquiera nos conocen así físicamente. Pero sé que debe haber uno, dos o tres que de alguna manera tiene ese deseo de aprender.
Y como digo siempre, no hay muchos instrumentos. Son muy panorámicos las enseñanzas que se dan. Hay para estudiar Apocalipsis, pero a veces son muy panorámicas, no son sistemáticas. A veces están tomadas un capítulo, un versículo, saltan a otro, pero así sistemáticamente son pocas las enseñanzas que hay. Pero de alguna manera usted en un momento dado está ayudando por lo menos a que sigamos. Las recompensas de las que los creyentes disfrutan en el cielo serán talentos para servir a Dios. Cuanto mayor sea su fidelidad en esta vida, tanto mayor será su oportunidad de servir en el cielo. Eso lo podemos sacar de esa palabra de Mateo 25, versículos del 14 al 30. Entonces, sabiendo esto, el escritor de Apocalipsis, Juan, en segunda de Juan, capítulo 8, que dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El conocimiento de que Cristo pudiera volver de un momento a otro no debe conducir a los cristianos a esperar ociosamente su venida. Más bien debe producir, ¿qué cosa? El servicio diligente, obediente y reverente a Dios, y la urgente proclamación del Evangelio a los incrédulos. ¿Qué dirás en el tribunal de Cristo? Hermanos, entonces todo lo que hemos escuchado hasta hoy, en realidad hoy nos revela, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que debemos tener los cristianos? ¿Realmente andamos sumisamente, obedientemente, conforme a la palabra del Señor? Debería nosotros producir aquello. Pero seguimos pensando en cosas vanas. Seguimos preguntando cosas vanas. Seguimos metidos en los problemas cotidianos como si hubiéramos dicho que cuando eres cristiano todas las cosas se van a arreglar así. No. Tienes que ir a una iglesia pentecostal, tienes que ir a esas iglesias de Luna, de esos herejes que hay, ¿no? De Guillermo Maldonado, tienes que ir a esas iglesias de Antegebel, eso. Si quieres salir así. No. Tiene que producir en ti esa adoración triunfal, reconocer que Él es Dios todopoderoso y todas las cosas que Él ha hecho se van a cumplir al pie de la letra. Que si, como dice Pablo, esta leve tribulación que estamos pasando es leve en comparación a las riquezas eternas que tenemos. Empieza ya a testificar, hermano. Nadie se puede presentar ante el Señor, dice, sin un corbán, sin un presente. No se trata de miles, de cienes. Se trata de que tú proclames el Evangelio, que sea el Espíritu Santo quien le convenza de pecado, juicio y de justicia, como dice su palabra. Servirle con más ahínco. Servirle hasta realmente cumplir esa palabra griega que dice agopao, o sea, hasta quedar exhausto. Ya estamos terminando el libro de Apocalipsis. Una clase más, si Dios así lo permite, la siguiente terminamos. Que alguno que otro se preguntará, ¿y después qué? ¿Qué libro se va a dar? Y hay un segundo libro que es el más mal entendido por la cual vemos las iglesias llenos de manifestaciones que son antibíblicas, erróneas, porque no han entendido, ¿sabes qué libro? El libro de los Hechos, que estábamos llevando, ¿se acuerdan? Que hemos llevado ya, no me acuerdo por qué capítulo. Entonces debe nosotros producir aquello. Entonces hemos culminado esta primera parte del epílogo de este libro. El epílogo.
La siguiente semana, en esta postdata divina, bueno, que podemos llamarlo así, mostraremos la última vez en las Escrituras que invita a los inconversos a aceptar la fe salvadora en Cristo, antes que sea demasiado tarde. O sea, va a haber otra última, no. Se cesó, o sea, ya estamos. Pero hay una última invitación que va a ser el Señor. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por sacudirnos, bendito Dios, por mostrarnos realmente que quizá estamos, bendito Dios, con el corazón frío, congelado, bendito Dios, pese a que tú nos has mostrado las cosas que van a suceder pronto, las cosas que cuál es el fin de aquellos que no se arrepienten, cuál es el fin de aquellos que se rebelan contra ti, papito. Pon en nuestro corazón, Señor, esa urgencia, Padre Santo, de venir, de vivir, Señor, una vida conforme a tu palabra, Padre Santo, obedeciendo inmediatamente tu palabra, guardando tu palabra, bendito Dios, adorándote plenamente, bendito Padre, proclamando el Evangelio, bendito Dios, sirviéndote, Señor, aún en lo insignificante, bendito Padre. Permítenos tener ese privilegio, bendito Dios. Te agradecemos por todo, Señor, por las ofrendas, bendito Padre, por todo lo conocimiento que tú nos das. Te agradezco por los niños que están aquí, Señor. Manténlos, Señor, firmes en ese camino que tú has trazado para sus vidas. No dejes, Señor, que el enemigo pueda rondar en sus vidas y pueda, pues, de alguna manera desviar su camino, bendito Dios. Los cubrimos con tu palabra, Padre Santo, con los conocimientos de tu palabra, bendito Dios, con nuestra oración, bendito Padre Celestial. Gracias, Papito Dios, te agradecemos, Padre, por todo, que esta semana, Señor, sea una semana de paz, de tranquilidad. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, Papito Dios. Gracias por todo, bendito Dios, y si tú así lo decides y en ti está esa prerrogativa, Señor, pues nos volvemos a ver la siguiente semana para cerrar este precioso libro que tú nos has dejado para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén.